democrático implica que las fuerzas de seguridad actúen. Facundo Moyano, ahí la tiene la ministra Patricia Bullrich diciendo que van a actuar frente al conflicto social que se agudiza, ¿no? Ahora, más allá de la discusión de la constitucionalidad de los cortes y demás, creo que habría que separar eso porque abordar eso desde la problemática social que existe, que es lo que moviliza la realización de los cortes, me parece que es el verdadero tema que el gobierno no quiere atender y que realmente cada vez preocupa más. A mí realmente me preocupa escuchar al presidente, digo, porque al principio te da hasta risa. Recién te notaba que te indignabas cuando mostraba la foto de Hiroshima. Sí, me parece... ellos creo que deben creer, valga la redundancia, que eso les juega bien en términos electorales. La verdad que creo que no tienen dimensión de la responsabilidad que tienen en muchos casos, tanto los funcionarios como el propio presidente. A ver, el desconocimiento que expresa ante una realidad social que realmente preocupa, ¿no? Porque la propia conductora de Mirta Legrand hacía referencia a cuestiones que están relacionadas con la realidad, que no hay que tener demasiada sensibilidad social para darse cuenta. Digo, es una cuestión que el sentido común te lleva a plantear. Cuando dice, pero ustedes estarán... no están de acuerdo a la realidad, sí, o algo así, no ven la realidad. Y es que cuando yo lo escuchaba al presidente de la Asamblea Legislativa, dice, la Argentina se está poniendo de pie, y veía los propios datos oficiales, ¿no? del INDEC y después de otras consultoras, realmente han empeorado la situación social. Respecto al 2015, el 2014 sabemos que fue un año complicado en términos de pérdida de puestos de trabajo y demás, pero en términos de indicadores sociales, 2015 contra 2016, empeoraron todos. Entonces, digo, no puede el presidente desconocer esa realidad social, porque eso habla de que no tiene un diagnóstico preciso, y al no tener un diagnóstico preciso, posiblemente las respuestas no van a llegar nunca. Entonces, agarran temas como el tema de los cortes, como el tema del paro, intentando descalificar a los dirigentes, tratando de, por una parte se desliga de la responsabilidad de la paritaria nacional y después se mete de lleno a jugar políticamente, defenestrando al gremio docente. Entonces, más allá de la discusión del sistema educativo, que es real que hay que darla, digo, en este momento, lo que hay que reconocer, y más en mi condición bueno, dirigente sindical, ya dejé de ser hace algunos días, pero sigo entendiendo cuál es la problemática de los trabajadores, porque me eligieron durante 8 años los trabajadores, digo, no podemos desconocer cuál es la problemática social de que los docentes ya perdieron el año pasado y vienen perdiendo hace años. Perdieron en el 2014, en el 2015 salieron más o menos empatados, los años anteriores perdieron también, y el año pasado perdieron más aún. Ahora, Facundo, ¿vos no creés que en definitiva el gobierno lo que está buscando con esta amenaza de Patricia Bullrich de que van a reprimir? El presidente que le echa la culpa a los docentes, a los gremialistas, ¿están queriendo romper el derecho de huelga en la Argentina? A ver, yo creo que una cosa es el derecho a huelga y otra cosa son los cortes. Las dos cosas pero olvídate de los cortes, porque acá están avanzando sobre... A los docentes los tienen ahí, no les dan nada a la paritaria, es una guerra sin cuartel, como ellos mismos dicen, la palabra guerra la utilizan ellos, para, a ver, hasta le dieron un premio a los que iban. Eso era querer romper una huelga. Además, nadie corta la calle por deporte, digo. Nadie quiere cortar la calle. Cuando cortás la calle es porque necesitas ser visible, que alguien te vea, que te registre. La realidad es que más allá de la discusión acerca de eso, y yo te digo en lo particular, no puedo avalar eso, digo, nosotros como legisladores, digo, tenemos que abrazar la Constitución Nacional y defenderla. Más allá de que hay que abordar el porqué. ¿Qué moviliza eso? ¿No? Porque eso para mí, digo, un corte no es, o sea, el corte no vale para el campo en el año 2008 y no vale tampoco para acá, porque si nosotros avalamos eso, digo, estamos directamente llamando al desorden y no es así. Ahora, la realidad es que lo que ordena naturalmente eso es la justicia social. O sea, si cada vez hay más injusticia social, lamentablemente, abordar la cuestión desde la consecuencia, porque no deja de ser un efecto y una consecuencia, ahora, es un problema. Un minuto, ahora vamos a ver, porque justamente estamos hablando del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos de los reclamos que se hacen frente al Ministerio de Desarrollo de la Nación corresponden a ese ministerio. Es decir, que acá le está faltando al gobierno nacional una forma de diálogo. El otro día, ahora quiero ir porque Berco tiene los datos del desempleo en la ciudad de Buenos Aires, en el principal distrito económico de la Argentina. Ahora nos va a contar. Pero el otro día se vio, porque esto está causando, esto de la represión
que están queriendo obligar a Rodríguez Larreta a que reprima con la Policía Federal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, está causando un cortocircuito entre el gobierno nacional de Macri y el gobierno de la ciudad. Ya hubo cortocircuito con Patricia Bullrich. El otro día una imagen, durante muchos minutos se pudo ver antes de que comience el acto por los 25 años del atentado a la Embajada de Israel, había una imagen de una discusión fuerte, era de un diálogo muy fuerte entre Patricia Bullrich y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. Y ahí, algo reconstruido, pero no me queda todavía muy claro, no quedó claro si era que la ministra le pedía al vicejefe de gobierno porteño esto que públicamente dijo, que salgan a reprimir, o si Santilli, como me parece creer, le bajaba línea a la ministra de por qué el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no quiere salir a reprimir como quieren en el gobierno nacional. Pero, ¿cuáles son los datos del desempleo, Berco, en la Ciudad de Buenos Aires? Preocupantes. Los difundió hoy la Dirección de Estadísticas porteña y lo que hace es nuevamente desmentir, ahora sí, con mucho énfasis, la idea que intenta desperdigar el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de que sobre finales de 2016 se empezó a crear empleo. Este dato, a diferencia del nacional, se puede comparar con el mismo trimestre del año anterior, porque claro, el INDEC había interrumpido las estadísticas para recomponerlas después de años de tergiversación y truchada que hicieron que no fueran... Pero la justicia le dio la razón a Moreno, ¿eh? No, le dio la razón en el cálculo de los bonos atados al SER. Esto no quiere decir que la justicia tenga... Pero le dijo que las mediciones estaban bien hechas, ¿eh? Por eso, no quiere decir que la justicia tenga potestad para establecer si algo se manipuló o no, cosa que los técnicos han demostrado a las claras y no hace falta que lo demuestren, porque de hecho decir que hubo inflación del 9% durante años cuando los aumentos de salario eran 25%, la verdad que es una perogrullada. Discutamos cosas serias. Esto es un dato serio y es un dato muy preocupante. Es un dato que habla de la comparación entre el último trimestre de 2015 y el último trimestre de 2016. Y fíjense cómo se incrementó la desocupación en la Ciudad de Buenos Aires del 6,8 al 8%. Es un incremento sensible, no contaminado por problemas estacionales y que además viene acompañado por estos otros datos, por los datos de subempleo y de precariedad. Vos lo decías bien, Gato, es el distrito más rico del país. Es un distrito que tiene el ingreso per cápita de Países Bajos, de Bélgica. El subempleo aumentó del 8,6 al 9,2% y la precariedad laboral, o sea, la proporción de gente que trabaja sin tener aportes patronales, vacaciones, obra social, ni derechos de los que tienen los trabajadores en blanco, aumentó del 21,2 al 25,15. O sea, ya más de 1 de cada 4 ocupados en la Ciudad de Buenos Aires, en el distrito más rico de la Argentina, padece los problemas de la informalidad y de la precarización laboral. Esto es un dato que muy bien mide la Dirección de Estadísticas porteña, la verdad, un lujo de instituto estadístico, defendido muchas veces por sus trabajadores contra los embates del gobierno de Mauricio Macri en los últimos años, que mide correctamente y que además da estos datos que hablan mucho de la realidad social cada vez más contrastante, ¿no, Gato? Obvio, totalmente. Bueno, cada vez se hace la brecha entre los ricos y los pobres, entre el norte y el sur. Y esto también afecta al arco educativo. Bueno, eso te iba a decir. Hay un cálculo que hizo Daniel Stenger, que es muy bueno, sobre los datos del EPH que se revelaron la semana pasada en el INDEC, que muestra que los docentes, la proporción de familias con al menos un docente que padecen pobreza con la nueva línea de pobreza saltó del segundo trimestre de 2015 al segundo trimestre de 2016 del 9 al 13%. O sea, hay maestros pobres. Y claro, Eduardo, vos que conocés bien el distrito porteño, es una realidad que también los golpea a ustedes estos datos. Es así, el nivel de pobreza de la línea de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires es de 14.200 pesos y la oferta que están dando es de 13.000. Yo escuchaba a Rosisner diciendo, bueno, la principal tarea de los gobiernos es sacar de la pobreza a la población. Las ofertas que dan son por debajo de la línea de pobreza. Nuestros alumnos también. Lo vemos que el centro de la escuela dejó de ser el conocimiento para ser el comedor escolar. Ahí está el problema.
La oferta que dan son 2.500 pesos, perdón, 2.000 pesos, 1.500 y 500. Sí. Estamos por debajo de la línea de pobreza los maestros y amplios sectores de la población. Así no cierra, es muy preocupante. Eso también ayuda, a lo que el presidente le echaba la culpa a ustedes, esta realidad también ayuda y va en perjuicio de la propia educación pública. Ni hablemos, Romina, lo que debe ser en el conurbano bonaerense. En el conurbano y en la provincia de Buenos Aires es peor porque las ofertas salariales son mucho menos, realmente estamos muy por debajo de la línea de pobreza, 4.000 pesos el salario inicial por debajo de la línea de pobreza, las ofertas a duras penas superan. Pero yo quería volver a dos temas anteriores. Cuando vos preguntabas, ¿había un ataque al derecho de huelga? Sí, por supuesto que hay un ataque al derecho de huelga, que empieza no solo cuando tratan de quitarle las personerías a los sindicatos, como ya de hecho este gobierno ha hecho, quitándole la personería a los metrodelegados, y sobre ustedes está ahí, y ahí está dando vuelta, sino que está el descuento de los días de huelga. Y para nosotros el descuento de los días de huelga es un ataque directo también al derecho de huelga, porque nuestro salario es de carácter alimentario. Ahora, sobre este tema, acá, y ahora quiero preguntarte por el tema de la represión, que recién hablábamos con Facundo, de lo que decía. Doctor, sobre este, usted todavía no había dictaminado usted que es ilegal el descuento sobre los días de huelga. Efectivamente, el año pasado con los auxiliares docentes se había hecho un descuento que además no era proporcional de acuerdo a los días de trabajo, sino que era un escarmiento que se le quería dar. Claro. A algunos se les descontó el 80% del sueldo, el 90%. Recordemos que murió una docente en Mar del Plata cuando fue al cajero automático y se encontró sin dinero. Y cuando le preguntaron al presidente, en sintonía con esta misma respuesta, dijo: esa te la debo. Entonces, esto ya tiene antecedentes luctuosos. Los descuentos no se pueden hacer, porque tenemos que ponernos de acuerdo si la huelga es un derecho o no. Si la huelga es un derecho y se ejerce regularmente, no tiene que sufrir ningún descuento. Es como ejercer la libertad de deambular por la calle. Es decir, mientras uno lo haga regularmente por la vereda, por la senda peatonal, no tiene que tener ninguna consecuencia. Bueno, esto... Entonces es un acto ilegal el que está haciendo, porque ahora lo están haciendo nuevamente. Por supuesto, es ilegal. Pero y además no cumplen con una resolución judicial. Es ilegal en tres sentidos, mire. Es ilegal porque el derecho a huelga, reitero, no puede tener consecuencia. El gobierno dice, bueno, pero si no trabajan, no cobran. Pero es que en eso consiste el derecho. Como cuando uno se va de vacaciones. Se toma las vacaciones, se toma una licencia ordinaria o extraordinaria, le siguen pagando y uno no va a trabajar. Bueno, eso es el derecho de huelga también. Eso por un lado. Por otro lado, la Constitución de la provincia de Buenos Aires le impide al gobierno tomar medidas unilaterales. Todos los conflictos que el gobierno tenga con los trabajadores estatales debe ser resuelto por un tribunal imparcial e independiente que previó la Constitución en el artículo 39, inciso 4, y que nunca se cumplió. Entonces, todas estas medidas, conciliación obligatoria, descuentos, eventuales quitas de personalidad gremial, en fin, todo esto, un tribunal independiente, no el gobierno, porque el gobierno es parte del conflicto. No puede disponer, por ejemplo, una conciliación obligatoria en perjuicio de su contraparte para obligarlo a que cese el paro, porque no es una conciliación eso. Exacto. Entonces, es inconstitucional, viola el derecho de huelga, pero además viola las decisiones judiciales. Pues yo dicté esa decisión prohibiéndole adoptar estas medidas unilaterales. La Cámara suspendió mi decisión, además me recusaron, fue a otra jueza el expediente, y la otra jueza también decidió lo mismo. Claro. La doctora Ventura Martínez. Decidió incluso la devolución de los días descontados el año pasado. Exacto, eso fue en otra decisión, pero en esta decidió que el gobierno se tiene que abstener de tomar medidas unilaterales. Pero no la están cumpliendo. Hoy esa medida está vigente y sin embargo el gobierno no la cumple. Ahora, Facundo, y esto, bueno, estos son también motivos para la huelga general del próximo 6 de abril, digo, ¿no? Porque está claro que el gobierno trata de pasar por arriba todos los derechos laborales. Sí, la verdad es que lo que está intentando hacer el gobierno es desconocer, bueno, ya lo hace porque lo vimos y realmente lo desconocen. No es una estrategia de desconocer la realidad social, sino es una convicción de ellos, ¿no? Creen una realidad social que no existe, ¿no? Hablan de que el país se pone de pie y demás. La verdad es que eligen enfrentarse a la representación de los trabajadores porque creen que eso les es rentable políticamente. Yo estoy convencido de que lo hacen por una estrategia hasta electoral, te diría. La verdad es que yo creo que cometen un gran error si esa es la intención, porque los problemas, por cómo viene y por cómo muestran ellos la posibilidad de las soluciones y la incapacidad política para hacerlo, se van a profundizar. La inflación no va a ser un 17%, el consumo va a seguir cayendo.
la escuchamos a la diputada Elisa Carrió diciendo que las inversiones van a llegar si ganan las elecciones, tratando de, haciendo un juego demagógico respecto a la intención de la gente o a la credibilidad con la que ellos pretenden jugar. La verdad es que me parece que la situación es muy grave y en la medida que escuchamos las declaraciones de los funcionarios del gobierno, creo que empeora las cosas. Ahora, ¿vos cómo calificás a este momento particular? ¿Cómo lo ves al gobierno? ¿Cómo lo ves al presidente después de todas estas cosas que hemos visto el sábado, de lo que viene de la Asamblea Legislativa? Yo creo que, a ver, en general, el hecho de acusar de desestabilización, de política, bueno, en realidad no es que... Varios gobiernos lo intentaron hacer. Sí, todos. Yo Desde recuerdo Alfonsín para acá. Recuerdo cuando todos. hacíamos algunas medidas de fuerza éramos desestabilizadores. Ahora, lo más lindo, discúlpame, pero realidad, lo más lindo que la palabra derrumbe la utilizó la señora. No, disculpe, quiero, porque acusan incluso, muchas veces han acusado a este canal, pero la palabra derrumbe la utilizó, por ejemplo, la señora Mirta Legrand, no se utilizó acá. Por eso digo, yo recuerdo, el tema de los cortes siempre fue una discusión. Recuerdo cuando hacíamos los paros y apoyaba a la izquierda, decían, la expresidenta dijo, esto no es un paro, esto es una extorsión. Y Abal Medina en su momento y todo, vos recordás eso. Sí, por supuesto. Entonces eso siempre fue una discusión. Ahora está de alguna manera más profunda, es porque quieren tomar represalias y o sea, quieren reprimir en cuanto a esto, desconociendo el motivo por el cual se realizan, hay conflicto social. Digo, me parece que yo fui claro respecto al tema de los cortes y al tema de la huelga, que es otra cosa totalmente diferente, que es un derecho constitucional y comparto con el juez. Ahora, la realidad es que el gobierno lo que muestra es desconocimiento y también una maniobra político-electoral que creo que lo va a llevar al fracaso. Es la percepción que tengo. Es raro que hagas una diferenciación tan marcada entre los cortes y la huelga, porque el derecho a reclamar también implica movilizarse y reclamar. O sea, no, sí, está bien. Es raro que hay gente que no puede hacer huelga. Claro, no. Porque no tiene, básicamente porque no tiene lugar de trabajo. Pero entonces lo que decís vos que está bien que se corte en la calle. No, yo digo que hay un derecho a reclamar y que... No, más vale que el derecho a reclamar está. Eso se debe manejar desde otro lugar y no desde la represión. No, a ver, yo no estoy yo sé que vos no hablando de la represión. Yo sé que no decís eso, pero sí digo que haces una diferenciación. Pero porque hay una diferenciación. Una cosa es el derecho de huelga establecido en el artículo 14 de la Constitución y otra cosa es cortar una calle que va en contra del artículo 14 de la Constitución. Si vos no tenés trabajo, entonces, ¿qué huelga podés hacer? Bueno, pero digo, yo entiendo que es para visibilizarse. Ahora, claro, si vos me preguntás, ¿está bien que se corte una calle? No, yo tampoco creo. Bueno, entonces, yo tampoco creo. Seamos ordenados en eso. Y además, acá me parece que... yo sí creo que está bien que se corte una calle porque hay algunas personas que necesitan visibilizar su protesta. Cuando le decían o sea, porque el problema ahí... Cuando Cristina decía que era extorsivo cortar una calle, ¿vos estabas de acuerdo? Yo no estoy hablando de Cristina o de Macri. Yo estoy hablando de los trabajadores. Yo estoy en desacuerdo. Los trabajadores tienen derecho a cortar una calle pero no es inconstitucional. No es inconstitucional. Es un derivado del derecho de resistencia a la opresión y el corte es una consecuencia de la manifestación. Decime cómo puede haber una manifestación sin un corte. No, pero se puede ordenar. Pero eso es otra cosa. Una cosa es una manifestación masiva. De todas maneras, desde el punto de vista... Pero seamos claros en esta cuestión. Pero hay que dejar en claro que desde el punto de vista del derecho constitucional no es ilícito una manifestación, no es ilícito cortar una calle. Aunque implique un corte de calle. No es inconstitucional. Digamos, en todo caso, lo que hay es un conflicto. Que 20 personas corten una calle no es ilícito. Lo que hay, en todo caso, es un conflicto. Bueno, habría que presentar un proyecto de ley para decir que es lícito cortar una calle. No es necesario, porque está diciendo el juez. ¿Pero qué tiene que ver? O sea, hace un par de años eran extorsivos y ahora que se puede... Porque la realidad... No, acá... Yo hablo desde la Constitución, no de lo que puede decir un dirigente u otro. Bueno, está bien, habrá que discutirlo con un constitucionalista. Yo no estoy convencido de eso, juez. Bueno, hay un libro, te lo puedo recomendar, de Gargarella, El derecho a la protesta. Sería bueno que lo leas, porque ahí tenés todo el fundamento constitucional. Acá lo que hay que tratar de hacer es ser claro respecto a lo político. Lo que hay que ser claro y no mentir. Decir que el derecho a la protesta, el derecho de cortar una calle, el derecho de cortar una calle es inconstitucional, lisa y llanamente, no es cierto, eso no es verdad. Bueno, está bien, entonces habría que establecer que se puede cortar una calle, no sé. Yo quería volver a las declaraciones de Macri y de Rosichner, porque yo creo que lejos de que desconozcan cosas, es muy profundo lo que han dicho. Macri declaró que no quiere más sindicatos, no quiere más organización de los trabajadores. Él quiere la libertad para atropellar los derechos de los trabajadores,
Y es la misma orientación que le está dando a todas las patronales, que atropellen tranquilo, que cierre a GR Clarín, que despidan ilegalmente en cualquier lado, no hay ningún problema. Y el segundo problema de Rosicner, cuando dice que no estamos dispuestos a pagar las consecuencias de la evolución, es porque ellos lo que quieren es que la crisis la paguemos los trabajadores y que toda la reconversión que ellos quieren hacer la paguemos sobre la base de cobrar salarios por debajo de la línea de pobreza, que un maestro gane 4.240 pesos de básico en la provincia de Buenos Aires, 3.855 los preceptores, salarios iniciales 4.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. Es un concepto muy profundo. Sí, y hay una palabra que creo que los tres la han utilizado y que hoy se está utilizando mucho, ¿no? Están buscando un disciplinamiento de la sociedad. Lo usó usted, lo usaste vos en algún momento recién, Facundo. Están buscando un disciplinamiento. Están queriendo directamente ir contra distintos sectores para buscar disciplinar a toda una sociedad, ¿no? A que si no es lo que ellos plantean, todo lo demás no sirve. Son las características de las democracias occidentales capitalistas, no es un problema solamente de la Argentina. Digamos, son democracias de baja intensidad, democracias lábiles. Yo cito siempre un sociólogo de Sousa Santos, que habla de democraduras o dictatocracias, ¿no? Esto es lo que se ve en las democracias occidentales. El derecho formal de ir a votar, ahí se agota la democracia, e incluso restringidamente, porque ahora se quiere eliminar también las elecciones de medio término. Y no solamente ahora se limita la democracia real, sino también la democracia formal, que es lo único que le queda al ciudadano en este momento. Sin embargo, fíjese qué contraste eso con el carácter populoso de nuestra democracia, con nuestro carácter tumultuoso, digamos, que cuando alguien está en desacuerdo con lo que hace el gobierno, rápidamente protesta, se organiza y hace lío. Lo hicieron los ruralistas cortando las rutas en 2008 y lo hace ahora el pueblo, la parte del pueblo trabajador que siente que porque la Argentina tiene una cultura en ese sentido, una conciencia social muy intensa con relación a otros países. Pero atrasa, como se dice desde Cambiemos ahora, porque se sostiene ahora que no existe, la huelga ya en el mundo desapareció, no existe más, que los reclamos se canalizan de otra manera, que los cortes ni hablemos, los cortes parecemos que son monitos que nos están tirando bananas, ¿no? Más o menos es esa la lectura que se hace de cada piquete que se ve en la ciudad. A mí me gusta este estado de, digamos, donde nos podemos expresar, ahora acá más limitadamente, pero la Argentina tiene una tradición en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿y cómo le suena esto que dijo, discúlpeme, pero en función de lo que le pregunta Mariano, ¿cómo le suena esto que, porque lo que dice Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, es una amenaza? Nosotros vamos a actuar. Ahora, después no nos vengan a decir qué es lo que pasa, incluso si hay un muerto. Es como que no le digan nada, ¿eh? Bánquense lo que venga, dijo ella. ¿Cómo lo toma usted desde la función ya de juez, no de una opinión personal? Sí, yo creo que, bueno, su función precisamente como ministra de Seguridad es tratar de evitar esas consecuencias. Ellos lo toman como un daño colateral, digamos, pero que eso es la función de ella, es evitar, generar protocolos de actuación. No es que la policía se le firma un cheque en blanco y dice, bueno, vaya a dispersar a esta gente. Tiene que haber protocolos. Sí, más con la historia que tenemos en este país. Claro, efectivamente. No es una cuestión menor lo que pasó en el 2001. Digamos, en este estado de gran conflictividad. Me parece que lo que hay que hacer es generar, si es que se va a adoptar esa decisión, hacerlo con sumo cuidado. Hay momentos donde la policía ni siquiera debería estar armada y bueno, simplemente tareas persuasivas, y si hay algún tipo de represión, que haya protocolos muy estrictos. Facundo, ¿ustedes temen en este marco que el gobierno busca confrontar permanentemente, porque el diálogo desapareció? Busca confrontar permanentemente, que haya de cara al 6 de abril una provocación del gobierno para provocar algún acto de incidente que después... No, la verdad que no. Aparte, creo que partir de la base de condicionar una medida de fuerza que creo que es totalmente legítima, que expresa el descontento hacia las políticas económicas del gobierno, diciendo que puede haber algo, puede pasar algo, no, me parece que en ese sentido... más allá de que eligen de enemigo al sindicalismo porque creen que les da rentabilidad política y electoral, parece que el gobierno va a tener que respetar y entender que... ¿Por qué? Porque yo no creo que en este sentido, más allá de que Macri expresa algo y creo que está un poco distante de la realidad, creo que hay muchos funcionarios que entienden que la problemática social es real y es la que motiva este tipo de movilizaciones. ¿Por qué lo digo? Porque no hace falta tener un discurso tendencioso ni nada por el estilo. Hay que agarrar los datos del INDEC, hay que agarrar los datos del Ministerio de Trabajo y saber que hay
una situación de caída de la actividad económica, de caída del consumo, de que la inflación baja, es verdad, pero no consecuencia de una inversión productiva, sino consecuencia de que cae el consumo, de que hay pérdida de puestos de trabajo, de que el 2016 fue uno de los peores años en términos de caída de los indicadores sociales. Entonces me parece que esa realidad el gobierno no la puede desconocer, más allá de que después el discurso para la tribuna sea otro. Eduardo, se ratifican 48 horas de paro docente, ¿no? Martes y miércoles, y el miércoles la marcha federal educativa. 15 horas a Plaza de Mayo, toda la comunidad educativa, y aprovecho para agradecer a las familias, a los padres que sé que van a llenar la Plaza de Mayo el miércoles a las 15, y a las familias y a los padres de Villa Palito, ahí en La Matanza, que también hoy me comuniqué con el vicedirector y me decía que toda la escuela está parando, que van a la escuela, que no firman y que están en contacto permanentemente con la comunidad. Mismo hoy cuando vino ese policía, estaban dándole tareas, estudios dirigidos para los chicos, a los padres, para que le lleven a los chicos. Es decir, hay un apoyo muy grande de la comunidad educativa, de la sociedad toda, porque saben que si arrodillan a los docentes, luego irán por el resto de los trabajadores. Así que invitamos a toda la comunidad educativa a Plaza de Mayo el miércoles a las 15 horas para reclamar que se cumpla con la ley y fondos que garanticen una educación de calidad y para todos, tanto en las escuelas estatales, en las escuelas privadas también, porque acá quiero aclarar una cosa, el salario por debajo de la pobreza es para los docentes de privados y los docentes estatales. Es decir, el gobierno le ofrece a los alumnos de las escuelas estatales y privadas que tengan docentes por debajo del nivel de la pobreza. Es decir, esa es la idea que tiene el gobierno de la educación. Todos pobres. Claro. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya cerramos con todos los invitados.